Estamos realmente agradecidos con el Señor por contar con su sintonía. Creemos que estos temas son de real importancia para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice: «Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley». El Señor tenía un tiempo indicado para enviar a su Hijo. Cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, existen diferentes eventos que quizá nos van a ayudar a entender por qué el Señor Jesús, a quien el apóstol Pablo en el libro de Hebreos lo nombra o lo menciona como la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, encontramos en la experiencia de Jesús que es la expresión máxima del amor, la expresión máxima de lo que es un maestro en esta tierra, la expresión máxima de lo que puede ser un hijo, un hermano, un amigo, un ciudadano, un miembro de iglesia. No puedo imaginar a un mejor instructor bíblico que Jesús, a un mejor evangelista dando estudios bíblicos, un hermano tan bueno, tan amoroso para todo aquel que se le acercaba. Nunca hubo y nunca va a existir un predicador mejor que Jesús, un obrero bíblico mejor que nuestro maestro, un pastor que ama sus ovejas de tal manera que entrega su vida por ellas. La obra que hizo Jesús en esta tierra fue entregarse a sí mismo, sirviendo, amando. De hecho, la sierva del Señor dice que no encontraban en Jesús un hombre que defendía sus derechos. Aún podría decir más, existen aproximadamente 300 profecías que anunciaban la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo puede ser que después de existir tantas profecías, de la obra extraordinaria que hace el Hijo de Dios aquí en la tierra, esa obra de salvación, de restauración, de servicio? Usted puede recordar en la Biblia cuando el Señor alimenta a 5,000 en 2 ocasiones, sanando enfermos, resucitando muertos, resucitando a Lázaro en medio de esa crisis familiar. La experiencia de Cristo, la vida de Cristo era una corriente de amor que fluía desde el cielo hacia su pueblo, hacia los judíos. ¿Y cómo puede ser que después de todo esto encontramos una declaración inexplicable, confusa, quizás difícil de entender? Y la declaración lo encontramos en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 1. Y el apóstol Juan dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Será que el Hijo de Dios no fue capaz de convertir al pueblo judío? Yo recuerdo un capítulo, un tremendo capítulo en el libro Patriarcas y Profetas que lleva por título Nínive, una ciudad sobremanera grande. Y habla de la experiencia de un profeta muy singular, de Jonás, porque era un profeta que no quiso ir a cumplir su misión. Y cuando cumple su misión y se arrepienten, él se molesta. Este profeta, con estas características, resulta que cuando él predica, todo Nínive, dice la Biblia, hasta los animales los pusieron en ayuno y se arrepintieron de tal manera que Dios tuvo que perdonar aquella ciudad idólatra. ¿Será que Jonás era mejor evangelista que Jesús? Hoy quizá Jonás sería contratado como un gran evangelista y Jesús le dirían: tú no eres muy bueno para la obra evangelística. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo que al final, después de tanto intento de Jesús, de parte de Jesús, de convertir al pueblo judío, la respuesta sea de que el pueblo judío lo terminase matando en una cruz? ¿Por qué los judíos rechazaron a Jesús? Y en esta tarde, en otros lugares será noche, quiero dar
una respuesta de las tantas que puede existir, hoy quiero dar una respuesta a esta pregunta: ¿por qué los judíos rechazaron a Jesús? Y para eso vamos a ir juntos al Sermón del Monte. El contexto del Sermón del Monte: la sierva del Señor dice que era temprano por la mañana. La gente había empezado a congregarse. Y además de las acostumbradas muchedumbres de los pueblos galileos, había gente de Judea, de Jerusalén, de Perea, de Decápolis, de Idumea, una región lejana situada al sur de Judea, de Tiro, de Sidón, de la ciudad de Fenicia, de la costa del Mediterráneo, oyendo cuán grandes cosas hacía. Ellos habían venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Presintiendo que podían esperar algo más que lo acostumbrado, empezaron a rodear a Jesús. Creían que el reino iba a ser establecido esa misma mañana. Creían que los sucesos de aquella mañana iba a terminar en el nombramiento de Jesús como rey. Un sentimiento de expectativa dominaba también a la multitud, y los rostros tensos daban evidencia del profundo interés sentido. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos el corazón embargado por el pensamiento de la gloria futura. Habían escribas y fariseos que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor del gran imperio mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto cambiarían sus míseras viviendas, su escasa ración de comida, la vida de trabajo y el temor a la escasez por mansiones de abundancia y comodidad, en lugar del tosco vestido que los cubría. La expectativa estaba en todos los que le escuchaban. Pero leamos la cita. Deseado de todas las gentes, páginas 12 y 7. Esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como la cabeza del reino universal. Y ahora fíjense lo que dice: Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Lo que el Señor Jesús trató de hacer en el Sermón del Monte, y trató, lo dice la sierva del Señor, es quitar la obra que había sido hecha, esa obra de influencia sobre los judíos, la falsa educación. Los oyentes a quienes describe la inspiración, dice que habían escribas y fariseos, pero también habían pobres campesinos y pescadores. Y según la inspiración, tanto los ricos, los cultos, los escribas, los fariseos, como los pobres campesinos y pescadores, todos estaban contaminados con la falsa educación. Es decir, hermanos y hermanas, que usted puede vivir en la ciudad o en el campo. Puede tener una vida cómoda económicamente o puede tener una vida de escasez. Usted puede ser un profesional o puede ser un obrero, un médico o un campesino, cristiano o no cristiano. Y puede ser, o lo más seguro que sea así, es que nuestra vida esté regida por una falsa educación. Dice la sierva del Señor que en ese grupo había campesinos. ¿Dónde vive un campesino? En el campo. ¿Y en qué trabaja un campesino? En la agricultura. Sin embargo, la inspiración dice que también ellos estaban contaminados con la falsa educación.
La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde el pueblo judío recibió la influencia de la falsa educación? Un pueblo que había levantado muros para que sus vecinos gentiles, un pueblo exclusivista que no permitía la influencia de otras naciones y ellos tampoco compartían su conocimiento. ¿Por qué el pueblo judío, sacerdotes, escribas, doctores, publicanos, campesinos, pescadores, estaban influenciados por la falsa educación? Saben, hermanos y hermanas, que Israel, los judíos, fracasaron en cumplir la misión, su misión, por rechazar el plan educacional que Dios tenía para ellos. Y la experiencia de Israel, lo que le aconteció a Israel, el apóstol Pablo dice, y estas cosas os acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y por eso es importante que prestemos atención a lo que le ocurrió al pueblo judío y cómo se contaminó con la falsa educación, porque es una amonestación para nuestro tiempo. Tengo una línea profética de los diferentes imperios que han gobernado el mundo en la historia. El imperio de Babilonia, que reinó desde el año 605 hasta el año 538. Después sigue el imperio de Medo-Persia, desde el año 538 hasta el 331, fecha donde inicia el imperio de Grecia. Tiene ahí, usted ve 3 edictos, 535, 519, 457. Son los diferentes edictos con los cuales el pueblo judío volvió a su tierra, a su nación. Luego de que Israel, las 10 tribus, fueron llevados cautivos a Siria en el año 721, Judá sigue la misma historia en el año 605, justo cuando Babilonia empieza a gobernar. La promesa al pueblo judío fue que luego de 70 años serían devueltos a su lugar. Y en cumplimiento de la promesa, en el año 535 salen 50,000 judíos liderados por Zorobabel, y regresan a su tierra. Después encontramos que esa orden, ese edicto de liberación es ratificado en el año 519 por Ciro. Finalmente sale un edicto más en el año 457, que es un mandato de Artajerjes. A partir de ese episodio doloroso para el pueblo de Dios, ellos, para no repetir el mismo error, empezaron a tomar medidas para que la idolatría sea completamente extirpada del pueblo y no tengan que sufrir de nuevo otro castigo. Así que después de su salida definitiva en el año 457, ellos toman esas medidas. Pasaron 70 años en Babilonia, ahora salieron a su tierra. Pero nosotros vemos que después de haber tenido contacto con el imperio que seguía a Babilonia, que son los persas, encontramos en la Biblia y en la historia, en el espíritu de profecía, que se menciona la relación del pueblo judío con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con los medos y los persas. Pero hay un silencio en cuanto a la relación del pueblo judío y el gobierno o el reino de los griegos. Con la excepción de este libro de Macabeos y lo que tiene que ver con Antíoco Epífanes, encontramos que solamente hay 3 libros post-exilio, que son Nehemías, Esdras y Esther. El único registro bíblico que se encuentra en cuanto a lo que aconteció con el pueblo judío después que salieron del cautiverio babilónico. Después hay 400 años de silencio. No se dice nada en cuanto al pueblo judío, en cuanto a su relación con los griegos. Y justo es ese periodo de tiempo donde vamos a sacar lecciones importantes que debemos aprender para no cometer el mismo error que cometieron los judíos.
pues el efecto de la cultura griega, de la cultura helénica, ese efecto que tuvo sobre los judíos, sobre el pueblo de Dios durante 400 años, la última parte del Antiguo Testamento, la era conocida como la era intertestamental, es una lección para la iglesia de hoy, es una lección para nosotros. No existió ningún profeta que hablara a la iglesia de Dios, y la Biblia por demás guarda silencio respecto a la historia y a la condición de la iglesia en este periodo tan delicado. Ahora, hermanos, originalmente Dios tenía un plan, un propósito, un plan educacional para su pueblo. Un plan que requería un contacto con la naturaleza. Era un llamado a una vida sencilla, silvestre. Ese era el llamado según el plan para el pueblo de Dios. La sierva del Señor dice en el libro La Educación, página 40, por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para él, para el pueblo, lo mismo que para los moradores del Edén, la ocupación más favorable al desarrollo, el cuidado de las plantas y de los animales. En la página 41 del mismo libro, el conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en carácter, habían de ser la fuente, el medio y el blanco de la educación de Israel, educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir a sus hijos. Si Israel hubiera sido fiel a Dios, Dios los habría bendecido tanto que habrían sido la admiración del mundo, hubiesen sido consultados con regularidad como lo hicieron con Salomón. El plan educativo de Dios había preparado a Israel para ser cabeza del mundo y hubieran anunciado la venida del Mesías. Dios había expresado su propósito, el propósito que tenía Dios para con su pueblo cuando estaba aún en el desierto. Quería tener un pueblo sabio, quería tener un pueblo inteligente, quería tener un pueblo que sea cabeza, un pueblo que anunciara la venida del Salvador. Y lo anuncia en el libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y verso 6. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Este era el propósito de Dios para con su pueblo. Que sea distinto, que trascienda, que sobresalga sobre todos los pueblos. Dios quería que Israel sea cabecera. Y por eso encontramos dentro de la geografía que fue puesto el pueblo de Israel, Palestina se encuentra en medio de 3 continentes, Asia, África y Europa. Y estaba en medio de una de las principales rutas comerciales. Si querías ir a Asia o África, Europa, tenías que cruzar por Palestina. Y estaba en medio el pueblo de Dios. Pero fracasaron. Fueron llevados al cautiverio. Encontramos dentro de la historia que al final del imperio medo-persa, Alejandro Magno conquistó el mundo civilizado. Pero encontramos que Alejandro Magno tuvo una súbita muerte y deja el imperio dividido en 4 generales. Y podemos ver en imágenes cómo fue la división del imperio de Alejandro Magno. Sus 4 generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, fueron quienes se repartieron el imperio de Alejandro. Y usted puede ver que en la parte de Ptolomeo es la que abarca la parte donde quedaba
Palestina. Pues es Ptolomeo, uno de los 4 generales, quien toma el control de la parte sur del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno. Ptolomeo I empezó su dinastía, la dinastía tolemaica, que regía Alejandría, Egipto. La dinastía tolemaica tomó el control del sur de Egipto, de Judea, de Fenicia y algunas regiones más. Ahora, hermanos, encontramos que los paganos griegos eran muy amigables con los judíos. El historiador judío Josefo menciona un hecho relacionado con la conquista de Alejandro. Dice que en el libro Antigüedades de los Judíos, que Alejandro iba de Tiro, iba hacia el sur, hacia Egipto, y pasando por Jerusalén, algunos judíos le mostraron un texto bíblico de Daniel. Se presume que es Daniel 8:21, donde dice: el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Cuando Alejandro leyó ese texto y posiblemente se dio cuenta que se refería a él, Alejandro quedó tan impresionado por la profecía que concedió grandes favores a los judíos que vivían en Jerusalén. No solo a los que vivían en Jerusalén, sino a todos los judíos que vivían en pueblos que después él iba conquistando. Y por eso se dice que los griegos eran muy amigables con los judíos. Existe otro dato, otro hecho histórico que indujo a Alejandro a otorgar favores a los judíos. Alejandro Magno nombró un gobernador para Samaria, Andrómaco. Era el gobernador de Samaria. Los samaritanos, los jefes samaritanos, quemaron a este gobernador que puso Alejandro Magno, lo quemaron vivo. Así que Alejandro Magno, para vengarse, le quita el gobierno a los samaritanos como capital y pone el gobierno sobre los judíos. Y le da el territorio que había sido reclamado por los samaritanos. La parte de Palestina, en el tiempo de Alejandro, que había dejado a 4 generales, había sufrido muchos cambios porque Seleuco peleaba por Palestina, Ptolomeo peleaba por Palestina. Entonces estas incertidumbres hicieron que muchos judíos salieran de Palestina y decían: este no es un lugar seguro, así que vámonos. ¿Y a dónde se fueron? A la parte de abajo, al sur, Alejandría, Egipto. No fueron unos pocos los que se fueron a vivir a Egipto, fueron muchos, de tal manera que se hizo una gran colonia dentro de la capital cosmopolita. ¿Y saben qué dice la historia? Que empezaron a helenizarse. Empezaron a adoptar costumbres, la cultura, la lengua griega, y la empezaron a hacer propias, a tal punto que más tarde necesitaron que las escrituras hebreas fueran traducidas al griego. Siendo hombre de letras, Ptolomeo II, junto con sus consejeros, comenzaron a reunir libros de otras naciones para su biblioteca de Alejandría. Y según Flavio Josefo, a pedido del gran bibliotecario de la ciudad, el rey pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara eruditos judíos para que tradujeran al griego las escrituras hebreas. Esta fue el origen de la traducción que ahora llamamos Septuaginta. La historia no sabe si fue una traducción hecha para la biblioteca o para el uso privado de los judíos alejandrinos. Pero lo que sí sabemos que esta acción sin duda abrió oportunidades para que los judíos llegaran a estar más familiarizados con la cultura de los griegos e intercambiaran ideas los filósofos y los maestros griegos con los maestros judíos. Así que bajo el gobierno de Ptolomeo, las principales ciudades de Palestina se helenizaron. Se establecieron muchas ciudades con gobierno al estilo griego, aunque Jerusalén permaneció como el centro de un estado judío, bajo el liderazgo civil y religioso del sumo sacerdote, que era el representante del pueblo ante el rey. También había un consejo de ancianos, a manera que la gente aún se regía por leyes y costumbres judías. Aunque existía esto, existió un proceso
gradual. Y esto lo dice la historia. El comentario bíblico adventista dice, existió un proceso gradual de absorción del helenismo debido al uso del idioma griego. Y la relación con los magistrados y los colonizadores griegos, sin embargo, fue un proceso lento y llegó al máximo punto en el tiempo de Antíoco Epífanes. Los sacerdotes judíos se habían hecho excepcionalmente ricos de las ofrendas del pueblo. Se habían vuelto corruptos además. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 22, dice lo siguiente: los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote a este cargo, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Ahora, dicen los romanos, pero esta misma práctica pasaba también con los griegos. Su principal propósito de los sacerdotes parecía ganar dinero. Y debido a que los sacerdotes eran esencialmente los jefes de la nación, controlaban el curso del país de acuerdo con sus ambiciones. Y se hicieron presa fácil de las influencias helénicas, pues las influencias helénicas mejoraban sus oportunidades de incrementar su riqueza aún más. Flavio Josefo dice que uno de los Ptolomeos nombró a José, sobrino del sacerdote Onías I, como cobrador de impuestos de toda Palestina, Siria y Fenicia, y que lo colmó de favores. Palestina fue dejada mayormente en libertad de acción mientras se paguen los impuestos. Este José nombró a sus propios paisanos judíos para que lo ayudaran a cobrar impuestos en toda la región, y esto hizo que los judíos se vuelvan esencialmente ricos. Y ese dinero iban y lo invertían en Judá. Esto hizo que Palestina se empiece a levantar de una ciudad sencilla, pobre, a la prosperidad. Y esto empieza a cambiar el curso de acción de la historia judía. Años más adelante, cuando los seleucidas arrebataron Palestina a los Ptolomeos, un rey seleucida, que es clave en el proceso de helenización de los judíos, es Antíoco IV, más conocido como Antíoco Epífanes. Y déjeme compartirle lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice lo siguiente, comentario bíblico adventista, tomo 5, página 30. Antíoco Epífanes había estado en Grecia y se había familiarizado con la cultura helénica, y estaba enamorado de los deportes griegos, de su arte teatral y de su pompa. Cuando subió al poder, soñaba con unir a todos los pueblos de su imperio, incluyendo los judíos, con el vínculo común de la cultura helenística. Cometió el error de forzar lo que hasta entonces había sido un proceso natural y gradual. Cometió el error de forzar lo que hasta entonces había sido un proceso natural y gradual. Mire, dice un poco más en la misma cita, bajo el título La helenización gradual de los judíos. Usted lo puede encontrar ahí en Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 30. Dice, ya se ha mencionado que los judíos radicados en Alejandría poco después de que la ciudad fue fundada se habían helenizado. Durante el periodo del gobierno de los Ptolomeos sobre Palestina, habían judíos en las principales ciudades del imperio, y aún en Palestina muchas ciudades se habían convertido en cierto modo en centros de la cultura griega. Los que trataban de cerca a los funcionarios gubernamentales tenían que hablar en griego, y muchos de las clases más encumbradas de Judea, incluso los principales sacerdotes, adoptaron vestimentas y costumbres helenísticas. La minoría joven creía que era anticuada la fe y la moral antigua.
pero la masa popular tendía a desconfiar de las innovaciones. Empezó a abrirse dos grupos: los modernos, que empezaron a rechazar las costumbres judías, las leyes judías, y los tradicionales, los que decían, no, tenemos que seguir con la tradición, no innovaciones. Así que los gustos judíos se volvían cada vez más refinados. Se interesaban en las artes menos prácticas, en especial en la pintura. Empezaron a hacer sus casas más hermosas. Su ropa copió la moda de los griegos. Un nuevo sistema educativo avanzaba en medio de la sociedad judía. Así también lo hacía lo correspondiente al amor por la mundanalidad, la ganancia monetaria. Estos encantos empezaron a atraer grandemente a la juventud judía. Como reacción surgió un partido conservador que defendía la estricta observancia del judaísmo de acuerdo con la Torá. Esos conservadores llegaron a ser conocidos como los Hadisín. Los Hadisín, es decir, significaba los piadosos. Ellos creían en la separación entre los judíos y que no tenían que aceptar ninguna costumbre griega. Así empieza a formarse dos partidos: los judíos, los Hadisín, y los helenistas. Y esto empieza a desatar un conflicto, se creó un cisma, los Hadisín y los helenistas. Los Hadisín eran los tradicionales, los helenistas eran los modernos, los liberales. Cuando los Seleucidas tomaron posesión del país, Onías III, sumo sacerdote de comienzos del periodo seleucida, sobresalió por oponerse a las tradiciones y a las tendencias helenísticas. Él dijo, no podemos contaminarnos con esas tradiciones. Pero fíjese un poco más, el hermano de Onías, del sumo sacerdote, Jasón, un helenizante, lo dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 30. El hermano de Onías, Jasón, un helenizante, sobornó a Antíoco para que lo hiciera sumo sacerdote en lugar de Onías. Y entonces comenzó a hacer de Jerusalén una ciudad griega. Estamos hablando ya del año 175 antes de Cristo. La helenización de los judíos empezó con los favores de Alejandro, luego con los Ptolomeos, desde el 302 antes de Cristo, y sigue con los Seleucidas. Ya estamos en el año 175 antes de Cristo y esta helenización gradual sigue su marcha en el pueblo de Dios. Les sigo leyendo lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 30. Pero después de unos pocos años, Antíoco vendió el sumo sacerdocio a Menelao. Menelao ni siquiera era de la tribu de Aarón. Él era de la tribu de Benjamín. Y le vendió el sacerdocio a Menelao, que le pagó un soborno mayor. Seguido las contiendas entre los partidarios de diferentes facciones en Jerusalén, dieron a Antíoco una oportunidad para intervenir. Según Josefo, narra cómo los helenizantes visitaron a Antíoco Epífanes para exponerle su deseo de adoptar costumbres helenísticas que él fomentaba y le pidieron permiso para construir un gimnasio en Jerusalén. Esto, hermano, fue principalmente ofensivo. Estoy leyendo lo que dice el Comentario Bíblico Adventista. Esto fue especialmente ofensivo para los conservadores, porque los atletas del gimnasio que quedaba muy cerca del templo de Jerusalén se ejercitaban desnudos, igual que los griegos. Dice, no es un invento mío, lo dice el Comentario Bíblico Adventista, pronto los funcionarios del templo estuvieron más interesados en los juegos públicos que en desempeñar su sagrada función. Los nombres griegos empezaron a popularizar. Por ejemplo, Eliquín se transformó en Álcimo.
los judíos empezaron a ponerle nombre griego a sus hijos. Ya no le ponían Josué, ahora le ponían a su hijo, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Jasón, nombre griego. Empezaron a introducir en Jerusalén ciertas prácticas griegas y el resultado fue que allí hubo menos interés en las fiestas de Dios, en las fiestas que Dios le había dado a su pueblo, para inspirarlos en la verdadera educación. Los judíos estaban siendo reeducados en el pensamiento del mundo griego. Y aunque la civilización griega prosperó económicamente, su sistema de filosofía y educación falló al no producir un sistema moral que cambie el alma y el ser, porque no tenían a Dios en su sistema educativo. Grecia ponía especial énfasis en los deportes. Los judíos incorporaron juegos, carreras, sesiones de luchas y concursos de todo tipo en las escuelas judías. Construyeron gimnasios, contrataron maestros griegos. Y podría decir, sin equivocarme, que tristemente las escuelas de hoy, del pueblo de Dios, están siguiendo el mismo camino del pueblo judío. Había un motivo de vergüenza para los judíos, la circuncisión, que era una señal del pueblo judío. Como ellos, los judíos, competían desnudos, se avergonzaban de la circuncisión. Así que idearon una especie de intervención quirúrgica para esconder la circuncisión, para poder participar de los Juegos Olímpicos que existían en Jerusalén. Y para prevenirse de las burlas se sometían a tal operación. De esa manera, hermanos, Grecia influenció en los judíos y también lo ha hecho hasta nuestros días. De la misma manera que lo hizo en la antigüedad, lo está haciendo hoy. Se avergonzaron de la señal distintiva. La juventud judía prometedora y talentosa era sin duda invitada a ir a Alejandría a estudiar y de nuevo regresaban con modelos innovadores. El judío corriente estaba entusiasmado con el nuevo estilo de vida griego, con el materialismo. La posibilidad de riqueza forzó la fascinación judía con el pensamiento griego y la cultura, mientras tanto que el intelectualismo griego se deslizó dentro de Palestina. Y voy a avanzar un poco más rápido. Nos quedan algo más de 15 minutos, porque no quedó la helenización con los Seleucidas. Usted recordará que en el año 63 el general romano Pompeyo conquista Jerusalén. En el año 43 a.C. empieza a gobernar Herodes a Palestina y tierras aledañas. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Miren, Comentario Bíblico Adventista, página 43, tomo 5, dice, como Alejandro Magno, Augusto, protector de Herodes, determinó unificar el mundo romano por medio de la difusión de la cultura griega, Herodes siguió rápidamente su ejemplo e intentó hacer en Palestina lo que Augusto hacía en mayor escala en el imperio. Una ola de paganismo invadió a Jerusalén. Las carreras, los juegos griegos estaban a la orden del día. La religión y la exhibición del paganismo florecían delante del templo y por todo el país, en diversos lugares, se regían santuarios a dioses paganos. Faltaba muy pocos años para que Cristo naciese en la tierra. Cuando Jesús nació en la tierra habían divisiones. Como los saduceos representaban la aristocracia judía, no reflejaban el parecer de todo el pueblo. Eran hasta cierto punto una reencarnación del partido helenístico. Los saduceos del tiempo de Cristo. Usted recordará que el sacerdote y el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús era Anás, su suegro Caifás. ¿Qué facción tenían? Saduceos. Los saduceos eran, lo dice el Comentario Bíblico Adventista, la reencarnación del partido helenístico. Por el otro lado estaban los fariseos, que según la historia dice que ellos se levantaron del Hasidín.
eran descendientes de la ideología de los Hasidín. Dos facciones, los liberales y los que decían que eran tradicionales, pero los fariseos habían ido hasta tal extremo, que se habían convertido en extremistas fanáticos. ¿No le parece que la historia se vuelve a repetir? Los liberales, los helenistas, los hadisín, los extremistas. Satanás había preparado el terreno para que se rechace a Jesús. Y la sierva del Señor dice en una cita, en el deseo de toda la gente, Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Por su mentira había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios y establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Privaba a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del evangelio. Se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. Hablando del pueblo judío, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás, hacía la obra que éste deseaba que hiciese. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. Veía con compasión el Señor cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en una oscura procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte, en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados en los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! Y dice aún más, el pecado había llegado a ser una ciencia. El vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón. Y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante todo el universo que separado de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Bajo este contexto nació Jesús. Bajo este contexto, la caída de Israel empezó cuando rechazó el plan educacional que Dios le había dado. Y es por eso, hermanos, no nos queda tiempo para seguir leyendo el material. Es por eso que Jesús no asistió a las escuelas de su tiempo. Es por eso que Él fue educado en los regazos de su madre. Y usted dirá, hermano, en el espacio de preguntas hemos hecho preguntas en cuanto a si se puede mandar a los hijos a la escuela. Y yo trato de ser escritural, de decir lo que dice la Escritura. Y si fuera en mi posición, yo diría, no manden a sus hijos a la escuela, porque hay mucha corrupción y la influencia es muy poderosa. Pero esa es mi posición. ¿Qué hago yo con las citas de la sierva del Señor,
donde ella dice que el poder de la gracia puede sostener a aquellos que se proponen permanecer fieles a Dios. Y al igual que Daniel, dice ella. Pero no fue el caso de nuestro maestro. Él no asistió a las escuelas porque tenían influencia griega. El hombre había sido exaltado, el graduado era alabado, el no educado era despreciado. Y esto fue destruyendo el amor por la espiritualidad. Se perdió los grandes principios de la educación que Dios le había dado. Y por eso el niño Jesús no recibió la instrucción de las escuelas de las sinagogas. Él había sido educado en el regazo de su madre. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenó de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. ¿Saben? Dice la sierva del Señor que Jesús se dio cuenta que todo el sistema debía cambiar. Todo el sistema debía cambiar. De no hacerlo, todo se perdería. Todo se perdería. ¿Qué es lo que ocurrió? Tristemente, el sistema no cambió. Las influencias griegas habían penetrado de manera tan profunda que vuelvo a leer la cita con que inicié, El deseo de todas las gentes, página 267. Esperaban que Cristo les daría los ricos y costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrada ante las naciones como el pueblo elegido del Señor y Jerusalén exaltada como cabeza de un reino universal. Cristo frustró esas esperanzas de grandeza mundanal. En el Sermón del Monte trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación. Hermanos y hermanas, los judíos estaban tan sumergidos en la educación y el estilo de vida griegos que por eso no pudieron percibir que entre ellos estaba el prometido, el Mesías. Lo vieron como un indocto de clase baja porque nunca fue a sus escuelas. El sistema de educación y la filosofía griegos habían destruido la capacidad de los judíos de comprender la misión de Jesús y terminaron crucificándolo. Qué tristeza, hermanos, que corremos el riesgo de cumplir la misma historia. La sierva del Señor dice, mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 53. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos parte en el reino de Dios. Necesitamos hacer reformas. Necesitamos hacer un cambio. Y si usted nos pregunta a nosotros, a los panelistas, qué hacer, no es solamente un sentimiento mío, es de todos los que compartimos aquí, que nuestra voz solamente es una pequeña voz. Necesitamos cambios poderosos en el pueblo de Dios. Necesitamos oración. No solamente que se levante el dedo y digamos, miren cómo están haciendo la obra ya. A veces cuando uno no ha tenido un puesto de responsabilidad de una institución, es fácil decir, lo están haciendo mal. Pero cuando te toca dirigir, te das cuenta que es más complicado de lo que parece. ¿Saben, hermanos, cómo culmina ese capítulo, el cumplimiento del tiempo? Todo el sistema judío estaba destruido. Y el diablo estaba mirando para que el Señor ejecute juicio. Los seres de los mundos que no cayeron estaban mirando para decir, se hacían a un lado, ¿a qué hora Dios va a destruir ese cáncer llamado planeta Tierra? Pero ¿saben cómo culmina ese capítulo? Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Aunque todo rincón de la provincia enanejada se notaba corrupción y desafío, se proveyó un modo de rescatarla.
en el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Lo acontecido al pueblo judío no es más que una demostración del amor de Dios. No es más que una demostración del plan educativo de Dios. Un Dios que nos toma a nosotros tal como somos y está dispuesto a restaurarnos. Pues el plan de educación es el plan de redención. Y en el plan de educación Dios toma a gente corrupta, gente inmoral, gente pecadora, gente sucia, gente que ha desperdiciado oportunidades, gente con heridas. Y en el plan educacional de Dios, Dios los restaura a su misma imagen y a su misma semejanza. Oh, hermanos, yo cuando leo la parábola del hijo pródigo, un muchacho que gastó las oportunidades de su vida, que malgastó sus talentos, que se alejó del padre, que vivió y malgastó la herencia de su padre, pero cuando estaba en la crisis de su vida, volvió en sí, dice la Escritura, y dijo: iré a mi padre. Y cuando volvió a su padre que salía siempre a mirarlo en el camino, ni siquiera esperó que llegase a la puerta de la casa, salió corriendo. Y dice la inspiración que rápidamente se sacó su manto y lo cubrió. No quería que alguien más vea la pobreza y los harapos de su hijo. Lo llevó a su casa, le puso un anillo, lo besó y lo cubrió. Esa es la obra de la verdadera educación, la restauración que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos un Dios de amor, un Dios que nos ama y ama a su pueblo, y por eso nos dio la ciencia de la verdadera educación. Cuando nosotros nos vemos el plan de educación de Dios como el plan de salvación, tendemos a hablar solamente de normas, de reglas que tenemos que cumplir para llegar al cielo. Cuando entendemos que el plan de educación es el plan de redención, podemos ver amor, misericordia, restauración. Que Dios pueda trabajar en nuestros corazones. Tenemos un Dios que nos ama. Y no importa dónde estemos, quizás hemos tomado malas decisiones, hemos caído por nuestras malas decisiones, el Señor nos sigue buscando, porque el Señor dejó a las 99 que tomaron buenas decisiones, a las 99 que están siguiendo quizás el plan educacional de Dios, a las 99 que son inteligentes, a los 99 que hacen las cosas bien. Y fue por aquella que se equivocó. Y es por eso que, al igual que Jesús, tenemos que ofrecer la verdadera educación, porque si no lo entendemos, nunca tendremos parte en el reino de Dios. Que el Señor te bendiga y te ayude a desear y a entender el plan educativo de Dios para no repetir la historia de los judíos. Que el Señor te bendiga. Amén.